Aquí tienes la traducción al español del texto proporcionado. En la transición entre la Edad Media y la temprana Edad Moderna, el continente europeo y gran parte de Asia fueron escenario de cambios sin precedentes, cuyas causas no fueron solo la política y la religión, sino también el desarrollo de la tecnología militar. En la Edad Media, cada innovación en el combate se difundía rápidamente y a menudo decidía sobre la vida o la muerte. La gente buscaba herramientas que les permitieran sobrevivir en un mundo cruel, y el resultado fueron armas que nos provocan asombro, terror y admiración por el ingenio de la ingeniería de tiempos pasados. En la época de caballeros y castillos, surgieron tanto sofisticadas defensas urbanas como armamento rural improvisado, entre el cual encontramos piezas únicas casi olvidadas por la historia. Según cronistas y arqueólogos contemporáneos, algunas de estas armas eran tan extrañas que hoy parecen invenciones de fantasía. Sin embargo, están documentadas en fuentes pictóricas o ejemplares encontrados. En este vídeo, ciclo, por lo tanto, emprenderemos un fascinante viaje desde espadas exóticas de la India, pasando por refinadas herramientas para capturar prisioneros, hasta las primeras armas de fuego y misteriosas mezclas químicas. Seguiremos cómo nacieron estas armas de las necesidades concretas de la sociedad y cómo moldearon el curso de las batallas e incluso guerras enteras. Nos centraremos en 10 armas medievales menos conocidas, pero brutales, que quizás te sorprendan, y revelaremos qué las hacía tan efectivas y por qué cayeron en el olvido. Al mismo tiempo, notaremos que muchas ideas de aquellos tiempos remotos inspiraron tecnologías de épocas posteriores, hasta la actualidad. Cada capítulo ofrecerá no solo la descripción y el trasfondo histórico de un arma específica, sino también pequeños anzuelos que te animarán a seguir viendo. En este vídeo descubrirás cómo una simple herramienta agrícola se convirtió en el terror de los jinetes, por qué algunas armas servían para capturar vivos en lugar de matar, y qué recetas químicas podían incendiar el agua. También responderemos a la pregunta de qué motivó la construcción de cañones de varios tubos y cómo surgieron los primeros lanzallamas manuales. No abrumaremos al espectador con datos, sino que ofreceremos pasajes descriptivos llenos de coloridas comparaciones e historias basadas en registros de cronistas. Este viaje es un círculo abierto. Cada historia se conecta con la siguiente y no ofrece un punto final definitivo, porque la historia misma es un proceso continuo. En un momento, revelaremos que incluso una invención aparentemente extraña puede ocultar un razonamiento lógico y que la creatividad de los armeros medievales no tenía límites. El urumi. En el extremo sur del subcontinente indio nació un arma que todavía hoy fascina por su elegancia y peligrosidad. El urumi, también conocido como chutubal, es esencialmente una espada flexible, o más bien un látigo metálico, cuyas hojas se enroscan alrededor del cuerpo del guerrero como lianas depredadoras. Según la tradición india, esta curiosa espada comenzó a usarse en el período Sangam, es decir, entre los siglos IV en relación con el surgimiento del arte marcial Kalaripayattu. Si visitaras el sur de la India en la Baja Edad Media, verías a maestros que danzan con el urumi. El arma gira alrededor del cuerpo al ritmo extraído de la música, y luego, como la lengua de una serpiente, lanza sus afiladas puntas hacia el desafortunado enemigo. El urumi se diferencia de las espadas clásicas en que no tiene una hoja rígida. Su hoja de acero flexible mide generalmente de 1,5 a 2 metros, pero algunas variantes tienen múltiples hojas. Las versiones de Sri Lanka incluso hasta 32. Imagina una delgada tira de acero de calidad, tan flexible que se puede enrollar alrededor de la cintura como un cinturón. Cuando el guerrero desenvaina el arma, la deja rotar alrededor del cuerpo usando un agarre especial de muñeca. El movimiento rotatorio crea un círculo de miedo en el que es difícil entrar sin resultar herido. En manos de un maestro entrenado, el urumi puede causar profundas heridas cortantes e incluso desgarrar tendones. La herramienta es tan peligrosa para el oponente que la leyenda dice que incluso el propio dios de la guerra le temía. Las fuentes históricas indican que el urumi se usaba principalmente como arma complementaria por guerreros experimentados. Aprender a manejar esta espada flexible requería años de entrenamiento.
Un solo error podía significar que la hoja se enrollara alrededor del propio cuerpo e hiriera al portador. Y aunque en el combate común el urumi no era tan efectivo como una lanza o una espada larga, en manos de un maestro actuaba como un arma psicológica, asombrando a los enemigos con trayectorias inesperadas y sirviendo como un ejemplo vivo de la conexión entre la danza y la lucha. Esta extrema peligrosidad llevó a la estricta prohibición de su entrenamiento para los soldados comunes. El arma se convirtió en privilegio de unas pocas castas y más tarde sobrevivió principalmente como parte de desfiles ceremoniales. Fuentes del sur de la India describen que el entrenamiento con el urumi era casi ritual. Antes de que se permitiera al alumno tocar el acero flexible, debía pasar años con una vara de madera, entrenando la agilidad y los reflejos. Los maestros de Kalaripayattu guiaban a los estudiantes para que percibieran el arma como una extensión de su propio brazo. La danza del urumi estaba conectada con la respiración y el ritmo de los tambores. En las representaciones de danzas de templos se ve cómo el guerrero inhala el arma y luego la exhala hacia el espacio. Esta concepción poética te sumerge en la atmósfera de los antiguos campos de entrenamiento. Para un laico puede parecer acrobacia, pero cada giro tiene un significado estratégico. Enrollar la espada alrededor del torso protege al guerrero y al mismo tiempo prepara un golpe mortal. En este vídeo descubrirás que el urumi también penetró en leyendas y literatura. En una epopeya tamil malayalam se cuenta la historia de un guerrero tan rápido que su urumi se convirtió en un torrente de luz. Sus rivales se rindieron al ver la cinta giratoria de metal. Las imágenes de deidades a menudo sostienen la espada flexible junto a una trompeta o un tambor, conectando simbólicamente música, guerra y espiritualidad. Incluso viajeros posteriores de Europa quedaron asombrados. En sus diarios describían el arma como un látigo de serpiente y la comparaban con los maestros de esgrima de Turquía o Italia. La fascinación por el urumi se traslada también a la cultura pop moderna. Los coreógrafos de cine la toman prestada para combates dinámicos, aunque su uso real sería mucho más arriesgado. La revitalización actual de las artes tradicionales en la India está llevando a un renacimiento del interés por el urumi. Las escuelas de Kalaripayattu organizan talleres para turistas, pero también debaten sobre la seguridad. En este vídeo descubrirás que algunas escuelas modernas usan acero más blando o variantes de plástico para prevenir lesiones graves. Mientras tanto, los maestros insisten rigurosamente en el cumplimiento exacto de las antiguas reglas. Esta combinación de innovación y tradición muestra que incluso en el siglo XXI vive el espíritu de los armeros medievales. Cuando sigamos con la siguiente arma, descubriremos que Europa también tuvo dispositivos que requerían precaución y sofisticación, y sin embargo, servían para un propósito completamente diferente: capturar personas. Durante la colonización británica, las prácticas marciales en la India fueron sistemáticamente reprimidas. Las autoridades coloniales consideraban el Kalaripayattu una amenaza potencial a su monopolio de poder y prohibieron el entrenamiento con el urumi y otras armas tradicionales. Muchos maestros se convirtieron entonces en médicos o bailarines y transmitieron sus conocimientos en secreto. Esta resistencia silenciosa recuerda que las armas no son solo herramientas de combate, sino también de orgullo e identidad. En un momento nos trasladaremos a los campos de batalla de Europa, donde las toscas hondas y machetes serán reemplazados por una refinada herramienta para capturar personas. Durante la colonización británica, la práctica del urumi fue reprimida, pero a principios del siglo XX experimentó un renacimiento en relación con la revitalización del Kalaripayattu como patrimonio cultural. Los historiadores actuales no se ponen de acuerdo sobre si el urumi fue realmente efectivo en los enfrentamientos bélicos o si más bien cumplía un papel simbólico. Sin embargo, de las crónicas conservadas se desprende que ya en la Edad Media el arma era temida por su capacidad de atacar desde ángulos inesperados y a través de las aberturas de los escudos. Imaginen a un caballero o guerrero que ve por primera vez la danzante tira de acero. La sorpresa se convierte en caos. Cuanto más miramos el urumi, más entendemos que la Edad Media no fue solo una época de fuerza bruta, sino también de una ingeniosa conexión entre arte y combate. En un momento veremos otra arma que, en el entorno europeo, se centró en el extremo opuesto:
En lugar de matar, tenía la tarea de capturar vivo al enemigo. El mancatcher, atrapa a hombres. En la sociedad medieval europea, llegó a las estrategias de batalla un arma que no expresaba la muerte, sino el beneficio. El mancatcher, o atrapa hombres, era una larga asta de madera o metal, terminada en aros semicirculares con un sistema de cierre o resortes que se cerraban alrededor del oponente y lo sujetaban firmemente. Esta extraña herramienta no dañaba la armadura ni el cuerpo del oponente. Su único propósito era capturar a una persona valiosa sin herirla. En una era donde el secuestro y el rescate eran un aspecto común de la economía de guerra, un caballero vivo valía más que uno muerto. Según crónicas inglesas y alemanas de los siglos XIII-XV, el mancatcher se usaba principalmente para derribar jinetes de sus caballos o para inmovilizar a un caballero de manera que no pudiera escapar. El aro preparado con púas, romas o barras se cerraba rápidamente alrededor del cuello o torso de la víctima al presionar un resorte. El caballero, protegido por la placa, no sentía dolor, pero no podía liberarse. El mancatcher recordaba así a una variante medieval de la porra policial con lazo, que en la primavera de 2020 también usaron algunos departamentos de policía modernos para mantener la distancia. Es uno de los pocos ejemplos en que un arma medieval encontró su continuación en la práctica actual. El arma tenía varias variantes. Algunas versiones tenían un mecanismo de cierre estacionario con bloqueo, otras eran de resorte. Existían incluso mancatchers con dos anillos semicirculares que se presionaban juntos como abrazaderas. El mango era largo para que el portador mantuviera una distancia segura y minimizara el riesgo de ser atacado. En áreas urbanas, el atrapa-hombres se usaba para reprimir disturbios. En el campo, el arma era apreciada para capturar personas durante la caza de bandidos. Algunas fuentes afirman que incluso el rey sueco Gustavo II Adolfo fue derribado de su caballo de esta manera en las primeras batallas de la Guerra de los 30 años. Probablemente una leyenda que ilustra el temor que inspiraba esta herramienta. Desde la perspectiva de la historia social, el mancatcher fue una expresión del cambio en el valor de la vida del enemigo. Un caballero cautivo era una fuente de beneficio financiero. Un noble que caía en manos enemigas podía ser intercambiado por un rescate considerable o por concesiones estratégicas. La infantería común a menudo arriesgaba la vida para entregar al oponente vivo a las garras de esta horquilla con cerraduras, lo que subraya la racionalidad económica del combate medieval. El trasfondo económico de la captura de personas es un aspecto a menudo pasado por alto de las guerras medievales. Los ransomiers, intermediarios de rescate, prosperaban gracias a las guerras, porque tanto la Iglesia como la nobleza pagaban enormes sumas por las vidas de sus miembros. Según las crónicas, el valor de un duque o caballero capturado era varias veces superior al ingreso anual de una finca mediana. En este vídeo descubrirás que el sistema de rescate estaba tan elaborado que se creaban contratos y garantías. Si el prisionero no podía pagar la suma completa, dejaba rehenes. El mancatcher servía como herramienta para asegurar una inversión viva. No usarlo habría sido desperdiciar una oportunidad. Desde el punto de vista técnico, el atrapa-hombres evolucionó. Algunas versiones tenían un revestimiento de cuero para no dañar el cuello del prisionero. Otras estaban equipadas con cuñas de madera que impedían que se deslizara. En este video descubrirás que existían también lady catchers especiales, que se usaban durante disturbios en las ciudades para contener multitudes histéricas, y aparentemente herramientas similares aparecieron también en Japón, donde los guardias samuráis intentaban detener al enemigo sin derramamiento de sangre. Estos paralelismos muestran cuán universal es la idea de la detención no letal, desde los mercados medievales hasta las intervenciones policiales modernas. Son fascinantes las historias de las crónicas de la época que describen cómo se usaba el mancatcher directamente en los campos de batalla. Imaginen la escena. La batalla está en su apogeo. Un caballero sobre un caballo macizo, con armadura brillante, se abre paso demasiado cerca de la línea de infantería. De repente, el lazo del atrapa-hombres lo derriba. El caballo se encabrita. El caballero cae, y los infantes lo rodean rápidamente para evitar su rescate. Solo después lo llevan al campamento, lo vendan y, acompañado por un trompetista, lo conducen a la tienda de negociaciones.
En situaciones más tranquilas, el Mancatcher se usaba en las murallas de la ciudad para capturar espías o ladrones que intentaban trepar los muros. Una presión y el intruso colgaba a media altura como un pez en un anzuelo. Incluimos esta descripción para dejar claro que el arma no era solo una curiosidad mítica, sino una herramienta real de control de poder. Desde el punto de vista legal, el atrapa-hombres se convirtió en parte de discusiones más amplias sobre el uso de la violencia. En algunas ciudades, su fabricación estaba regulada para que no fuera demasiado afilado. Los consejos municipales emitían ordenanzas estableciendo que los atrapa-hombres debían llevar el sello del gremio. En la era moderna, el tema vuelve a surgir. Existen debates sobre los medios no letales que la policía debería usar, y el Mancatcher se cita como un precedente histórico. Cuando hoy vemos imágenes de manifestaciones donde la policía usa bastones telescópicos con lazo para detener a agresores, podemos recordar que aquí se cruzan el pasado y el presente. A diferencia de las espadas afiladas o las alabardas, el Mancatcher no era muy frecuente en conflictos más amplios. Requería precisión y coordinación. Sin embargo, se convirtió en el precursor de los dispositivos modernos para la detención no letal. En una narración contemporánea se cuenta que la guardia de una ciudad italiana capturó con la ayuda de un Mancatcher a un alto dignatario eclesiástico, quien luego tuvo que pagar con oro por su libertad. Se dice que el dinero se destinó a la construcción de una iglesia, lo que muestra la conexión entre guerra, economía y piedad. Con la historia del Mancatcher, llegamos a los campos de batalla europeos de ciudades ricas, cuyas milicias debían depender de medios simples pero efectivos. En un instante, revelaremos un arma que en manos de los milicianos flamencos comunes pudo detener un ataque de caballería, una maciza porra de madera con punta, a la que llamaban Goedendag. El Goedendag. Cuando se menciona la Flandes medieval, la mayoría de la gente piensa en comerciantes, tejedores y consejos municipales. Pero de esta región también proviene un arma que hizo famosas a las milicias flamencas, el Goedendag, a veces escrito como Godendag. La palabra significa buen día. Según la interpretación del cronista Guillaume Guiard, era un saludo irónico. Quien no respondía en el dialecto flamenco correcto conocía la punta del arma. Es más probable que la designación provenga de la expresión buena daga o buena punta, refiriéndose a la funcionalidad de la herramienta. El Goedendag era un largo palo de madera de aproximadamente 1,5 metros de longitud, con un extremo engrosado en el que se insertaba una punta de acero, a menudo complementado con aros de hierro y anillos metálicos para reforzarlo. Esta combinación de un extremo pesado y romo y una punta afilada permitía un doble uso. Un miliciano podía asestar golpes aplastantes con el Goedendag que rompían huesos y luego usar la punta para perforar la armadura. Un texto de una crónica de principios del siglo XIV describe su uso así: con grandes y pesados palos revestidos de hierro, con un largo y afilado hierro sobresaliendo, los flamencos se enfrentaron a los franceses. Este palo es largo y bien pensado, hecho para golpear con ambas manos. Cuando se usa para un golpe aplastante, el atacante puede recuperarse rápidamente y empujar la punta hacia adelante, clavándola en el vientre del enemigo. El hierro es afilado y penetra fácil y directamente en todos los lugares donde se clava. El Goedendag se convirtió en el símbolo de la resistencia de las ciudades flamencas contra la nobleza francesa durante la Batalla de Courtrai, 1302, también llamada la Batalla de las Espuelas de Oro. Precisamente en este enfrentamiento, la infantería urbana se enfrentó a la caballería pesada acorazada, y con la ayuda de largas astas que combinaban las propiedades de la lanza y la maza, logró la victoria. La enorme fuerza del golpe del palo de madera, que podía rodear a un jinete caído y luego atravesarlo, compensaba la superioridad tecnológica del oponente. Sin embargo, más que los parámetros técnicos, jugó un papel la táctica. Las milicias flamencas se cubrían con paveses, grandes escudos, y en el momento oportuno lanzaban las puntas de los Goedendags contra los cascos y las patas de los caballos. La existencia del Goedendag como arma independiente ha sido objeto de debate histórico. Algunos investigadores lo consideran una planzona picot, estaca con punta, una variante de la alabarda o una pica. Otros, como J. F. Verbruggen,
Lo distinguen como una maza masiva a dos manos con una cabeza pesada. Hallazgos arqueológicos muestran que la cabeza bien conservada del arma era a menudo cuadrangular y remachada a un mango macizo. Los ejemplares encontrados tienen una longitud de 50 centímetros o más. En algunos casos, se ha conservado también el mango de madera con una férula, es decir, una abrazadera metálica que reforzaba el punto donde la punta se une a la madera. En las crónicas leemos que el portador del Goedendag debía tener fuerza y resistencia. El arma pesaba varios kilogramos y era necesario manejarla con ambas manos. Sin embargo, en comparación con las picas, era más corta y manejable, lo que era una ventaja en las calles de la ciudad y en campos de batalla improvisados. Según algunas leyendas, los guerreros flamencos preguntaban antes de la batalla a los jinetes franceses, «Schild en vriend», «escudo y amigo», y si el jinete no respondía correctamente, era recibido con un buen día en forma de golpe mortal. Aunque esto es más bien una invención posterior, muestra cómo el arma penetró en el folclore y el simbolismo de la resistencia social. A diferencia de las picas y lanzas, el Goedendag no se extendió más allá de las fronteras de Flandes. Solo podía causar heridas punzantes limitadas y, además, podía ser fácilmente destruido en combate contra espadas afiladas o alabardas. Aún así, quedó como un recuerdo de la época en que artesanos y tejedores se enfrentaron a los caballeros más poderosos de Europa y demostraron que en una buena táctica y la herramienta adecuada se esconde la fuerza. En un momento, pasaremos de la maza a un arma que surgió de una herramienta puramente agrícola, la guadaña común, y se convirtió en el símbolo de los levantamientos campesinos en Polonia y otros países. Los contextos de la batalla de Courtrai a menudo se simplifican y, sin embargo, son clave para entender por qué el Goedendag se convirtió en leyenda. En 1302, Flandes se encontraba en rebelión contra la corona francesa. Las milicias urbanas, compuestas por artesanos, pescadores y comerciantes, decidieron enfrentarse a los caballeros profesionales en campo abierto. En este vídeo, descubrirás que aquí no se trataba solo de un arma tosca, sino de toda una filosofía de combate. Los defensores flamencos eligieron un terreno lleno de fosos y canales, donde la caballería pesada no podía desplegarse. Cuando los caballeros franceses quedaron atrapados en el barro, comenzaron a hundirse bajo el peso de sus propias armaduras, y fue entonces cuando entraron en juego los Goedendags, mazas de madera con puntas de hierro que podían derribar a los atacantes o atravesarlos a través del visor. Los cronistas describen cómo en el barro resonaba el sonido de huesos y hierro rompiéndose. El Goedendag se convirtió en sinónimo de la victoria de los burgueses sobre la nobleza. Esta historia también tiene una dimensión social. Flandes era una región rica gracias al comercio de telas, y sus habitantes estaban orgullosos de su autonomía. La fabricación del Goedendag a menudo se realizaba en secreto en los talleres, y los armeros experimentaban con diferentes formas de puntas. Algunas tenían secciones rectangulares, otras eran curvas como espinas. Los artesanos creían que el arma se convertiría en un talismán de libertad. En este vídeo descubrirás que en algunos municipios, incluso los escudos de armas estaban decorados con el motivo de esta maza. En siglos posteriores, el Goedendag aparece en canciones populares como un personaje personificado que da la bienvenida a los enemigos con un buen día y los acompaña al otro mundo. Si lo pensamos, el Goedendag era una simple pieza de madera y hierro, y sin embargo, prefiguró la transformación del arte militar. Demostró que la disciplina y el conocimiento del terreno pueden derrotar a un oponente técnicamente superior. Es una lección que se repite en muchas revoluciones y levantamientos a lo largo de la historia. Al mismo tiempo, recuerda que el ingenio de la gente común puede transformar una herramienta ordinaria en un arma de resistencia. En un momento, veremos cómo una transformación similar sufrió también la guadaña checa y polaca cuando se convirtió en una cosecha sangrienta contra ejércitos superiores. Varios siglos después de la batalla de Courtrai, en las ciudades flamencas volvían a resonar las historias del buen día. Durante la Revolución Neerlandesa en el siglo XVI, los rebeldes invocaron el legado del Goedendag como símbolo de resistencia contra la corona española. Reconstrucciones del arma aparecen en festivales históricos y recreaciones. Los herreros intentan imitar los antiguos métodos de forja
y examinan si el mango de madera se fabrica mejor con fresno o roble. En este vídeo, descubrirás que el entrenamiento moderno con el Goedendag se ha convertido en parte de las escuelas de combate que estudian las artes marciales históricas europeas, EMA. Los estudiantes prueban la pesada maza y descubren lo difícil que era apuntar a los caballeros caídos. Estas prácticas no son solo entretenimiento, nos permiten comprender mejor cómo pensaba y luchaba la gente en el pasado. La guadaña de guerra. Cuando el campesinado europeo se levantó contra sus señores, a menudo tuvo que improvisar. La herramienta más fácilmente disponible era la guadaña, destinada a segar el grano. La adaptación de esta herramienta para el combate llevó a la creación de la guadaña de guerra, un arma que apareció especialmente en Europa central. Según cronistas y hallazgos arqueológicos, el paso clave consistió en rotar la hoja 90 de Currer, de modo que la guadaña horizontal se convirtiera en una lanza en forma de gancho. Esta arma modificada permitía a los campesinos realizar ataques tanto cortantes como punzantes. La hoja afilada y curva podía cortar a través de escudos de madera y armaduras textiles. Al mismo tiempo, gracias a la punta, penetraba en la cota de malla. Medía alrededor de 2 metros de largo, por lo que era posible amenazar incluso a jinetes a caballo. Los campesinos la usaban para cortar las patas de los caballos o para derribar a los caballeros de sus sillas. Su disponibilidad era una gran ventaja. Casi todos los campesinos tenían una guadaña en casa, así que bastaba con visitar al herrero y ajustar el ángulo de la hoja, o reforzar el mango con herrajes. Las guadañas de guerra se hicieron famosas principalmente durante la invasión sueca de Polonia en el siglo XVII, cuando fueron utilizadas por los revolucionarios polacos. La literatura histórica habla de cómo los campesinos, en amplias formaciones, se armaron con guadañas y se enfrentaron al ejército profesional. Sin embargo, la efectividad del arma dependía de la táctica. Un individuo con una guadaña de guerra era fácilmente vulnerable, pero en una multitud densa, era posible barrer con las guadañas las filas de oponentes ligeramente armados. Ocasionalmente se añadían ganchos al arma para derribar jinetes. Al igual que el Goedendag, la guadaña de guerra se convirtió en un símbolo de protesta social. No era solo un arma, era un mensaje claro. El pan con el que me alimentas puede convertirse en tu perdición. Las crónicas sugieren que las unidades rebeldes en Polonia colocaban en sus estandartes con guadañas imágenes de la Virgen María e inscripciones por la fe y la libertad. En Bohemia y Moravia apareció una variante llamada Sudlice, partesana, que los guerreros husitas usaban en combinación con los carros de guerra, Wagenburg. Cuando se dice guadaña de guerra, muchos imaginan una herramienta improvisada de campesinos enfurecidos. Sin embargo, esta arma formaba parte de estrategias bien pensadas. En las tierras checas en el siglo XV surgieron las fortalezas de carros, Wagenburg, que los husitas construían con carros blindados. Detrás de la fortaleza de carros se situaba la infantería armada con partesanas, mayales y precisamente guadañas. Un soldado con una guadaña podía sacar la hoja curva a través de las aberturas del carro y cortar a una distancia de 3 metros. En este vídeo descubrirás que algunas crónicas afirman que los husitas enganchaban a los caballeros por las hombreras, pauldrons, con las guadañas, y los derribaban de sus caballos a fosos, donde luego los remataban. Una leyenda centroeuropea habla de un herrero de Snin que modificó así 500 guadañas para los rebeldes polacos durante el levantamiento de enero de 1863. Aunque se trata de una historia mitificada, muestra cuán fuertemente se inscribieron las guadañas de guerra en la memoria colectiva. En un momento descubrirás que algunos historiadores incluso conectan el origen de la famosa canción Ktoś su Boży Bohownicy, quienes sois los guerreros de Dios, con el zumbido de las guadañas que afilaban las manos campesinas antes de la batalla. La gente percibía este sonido como un presagio del justo juicio sobre los poderosos. Desde el punto de vista técnico, es fascinante que los campesinos aprendieran no solo a girar la guadaña, sino también a reforzarla. En algunos ejemplares, la hoja se fijaba con 2 tiras de hierro para que fuera más estable al golpear. En otros, la parte inferior de la guadaña estaba provista de una punta que funcionaba como bayoneta. En Polonia y Lituania aparecieron guadañas de doble hoja que tenían una muesca para colgar cuerdas,
con las que los rebeldes podían descender por las murallas o atar a los oponentes. Esta creatividad sugiere que la guadaña de guerra no fue solo una improvisación, sino un precursor de armas más sofisticadas. También son interesantes las variaciones regionales. En Hungría se desarrolló una variante con una punta curvada que podía rasgar la cota de malla. En Ucrania, en el siglo XVII, apareció la guadaña cosaca, un asta más larga con un gancho, que los cosacos usaban para retirar barreras de madera y derribar jinetes. Estas innovaciones muestran que los campesinos no eran una masa pasiva, sino una comunidad creativa que podía reaccionar a las cambiantes condiciones del combate. Cuando miramos los levantamientos campesinos posteriores en el siglo XIX, descubrimos que la guadaña se convirtió en un símbolo de resistencia social no solo en Europa central, sino también en Irlanda y Rusia. Más el escudo pistola, gun shield. Imaginen la situación en la que un tirador mira desde una posición fortificada y solo una pequeña abertura en el parapeto lo protege de flechas y metralla. En el siglo XVI surgió la idea de combinar la protección y la función ofensiva en una sola herramienta, el escudo pistola. Esta invención experimental, a menudo llamada gun shield, surgió en Italia e Inglaterra alrededor del año 1500. La base era un escudo metálico de aproximadamente medio metro de diámetro, en cuyo centro se insertaba un pequeño cañón con mecanismo de ignición. Cuando el tirador sostenía el escudo frente a él, podía apuntar y disparar al mismo tiempo. Según registros de la Armería Real de Enrique VIII, se fabricaron al menos 46 ejemplares de este dispositivo, algunos de los cuales se conservan hoy en museos. El escudo a menudo estaba decorado, y algunas piezas estaban destinadas a la guardia personal del monarca. Esto sugiere que era más una curiosidad representativa que un arma práctica. La construcción con un mecanismo de mecha manual requería un agarre firme, por lo que el escudo era pesado, alrededor de 10 kilos, y difícil de manejar. Las crónicas inglesas y estudios posteriores de armería describen que el escudo pistola tenía una simple llave de mecha, matchlock. El tirador tenía que sostener el escudo con la mano izquierda, encender la mecha con la derecha y apuntar simultáneamente. El proceso de carga era lento y poco fiable. La desventaja también residía en que el centro de gravedad del escudo se veía alterado. Si el tirador lo apoyaba en una muralla, el disparo podía mover todo su cuerpo. Sin embargo, fue un intento interesante de proteger al tirador del fuego enemigo. Hoy conocemos el escudo pistola principalmente por las exposiciones de museos. Se encontraron varios ejemplares en los restos del barco Mary Rose, hundido en 1545. Los investigadores descubrieron que se trataba más de una demostración de la sofisticación tecnológica de las cortes renacentistas que de un arma de uso masivo. No obstante, la idea de combinar un escudo con un arma de fuego apareció también en siglos posteriores. Los modernos escudos balísticos, que utilizan una mirilla especial para disparar, son un descendiente lejano de este concepto. Detrás de la historia del escudo pistola se esconde la fascinación de los gobernantes de la época por las nuevas tecnologías. El rey Enrique VIII era conocido por su pasión por la armería y le gustaba gastar en equipamiento innovador. En este vídeo descubrirás que encargó algunos escudos directamente a maestros italianos, quienes trajeron a Inglaterra la experiencia en la fabricación de armas de fuego. El Renacimiento italiano se hizo famoso por experimentar con armas combinadas. Existen registros de dagas con cañón, o mayales con mecanismos de pistola ocultos. El escudo pistola se convirtió así en parte de una tendencia más amplia, la búsqueda de la simbiosis perfecta entre protección y ataque. Los intentos de combinar defensa y ofensiva continuaron también en otros lugares. Algunos armeros italianos intentaron montar ballestas en miniatura en los escudos para poder disparar un virote sin exponerse. En España, por otro lado, aparecieron las target pistols, es decir, pequeños escudos redondos, rodelas, con una pistola integrada. Muchos de ellos se conservan en museos de Toledo. Estos experimentos atestiguan la búsqueda constante del equilibrio entre protección y ataque y sugieren que el escudo pistola no fue una excentricidad aislada, sino parte de un avance más amplio en el diseño de armas. Cuando vemos películas modernas de ciencia ficción donde los héroes tienen escudos con cañones láser, podemos sonreír.
Los armeros renacentistas ya probaron esta idea con metal y humo. También es notable la historia del naufragio del Mary Rose, donde se encontraron estos escudos. El barco se hundió cerca de Portsmouth durante una batalla contra los franceses, y cuando fue rescatado en el siglo XX, los arqueólogos encontraron en su bodega decenas de artefactos, entre ellos los Kona Gun Shields. La capa de lodo y la ausencia de oxígeno aseguraron que los escudos se conservaran en un estado inusual. Los restauradores examinaron cómo estaban construidos y descubrieron que algunas piezas tenían bisagras metálicas en la articulación para poder plegarse. Otras llevaban el escudo de armas de los Tudor. Estos hallazgos apoyan la tesis de que los escudos pistola servían más para mostrar el poder que la corona inglesa tenía sobre la tecnología que para un uso práctico. A pesar de su impracticabilidad, el concepto de arma combinada tuvo una influencia duradera en la armería. En el siglo XVII aparecieron pistolas con dagas. En el siglo XIX, revólveres con bayoneta. Los escudos tácticos actuales utilizados por la policía en intervenciones difíciles tienen pequeñas mirillas a través de las cuales se puede apuntar sin que el tirador se exponga al peligro. En un momento revelaremos cómo el mismo deseo de potencia de fuego se manifestó en otra invención medieval, el cañón de órgano, que podía disparar varios proyectiles a la vez. El escudo pistola ilustra la fase de transición entre la Edad Media y el Renacimiento, la búsqueda de un compromiso entre la defensa tradicional y la nueva potencia de fuego. En la siguiente historia, veremos un arma que resolvía el mismo problema, pero en lugar de un solo disparo, podía lanzar una salva completa, el ribaudequín, o cañón de órgano. El ribaudequín, cañón de órgano. La era de la pólvora trajo la necesidad de acelerar el fuego y aumentar la eficacia de la artillería. El cañón ribaudequín, también llamado organ, gun, cañón de órgano, fue un tipo temprano de cañón de salvas con muchos cañones pequeños dispuestos uno al lado del otro. Un instrumento similar aparece en fuentes europeas alrededor de 1339. La primera mención conocida habla de que el rey Eduardo III usó ribaudequins contra los franceses durante la Guerra de los 100 años. La construcción del cañón de órgano variaba. Algunos ejemplares tenían 10 cañones más pequeños, otros hasta 50. Los cañones estaban fijados en un marco común y podían disparar simultáneamente o rápidamente uno tras otro, lo que causaba una salva devastadora de proyectiles a corta distancia. Recordaban a los tubos de un órgano, lo que dio nombre al arma. Muchas pequeñas balas o metralla, grape shot, se dispersaban ampliamente y alcanzaban formaciones cerradas de infantería o caballería. Aunque el ribaudequín estuvo en el campo de batalla por un tiempo relativamente corto, marcó el inicio del desarrollo de las armas de fuego rápido. Introdujo la idea de múltiples cañones, que en siglos posteriores apareció en forma de baterías de salvas y revólveres manuales. Su debilidad era el manejo complicado y la propensión al sobrecalentamiento o la autoignición. Además, la precisión de los cañones individuales era limitada, por lo que el arma era más adecuada para disparar contra multitudes. Sin embargo, apareció también en proyectos notables. En un cuaderno de bocetos de Leonardo da Vinci, se conserva el diseño de un cañón de órgano, lo que demuestra que la idea fascinó incluso a los artistas del Renacimiento. Los cañones de órgano también se utilizaron durante la Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra y en las guerras italianas del siglo XV. Algunos modelos eran más ligeros que los cañones clásicos y, por lo tanto, más móviles. Podían colocarse en carros y moverse rápidamente. Por otro lado, requerían artilleros cualificados y abundante munición. Con el tiempo, a medida que mejoró la tecnología de fundición de cañones y aparecieron las compañías de mosqueteros, el ribaudequín perdió importancia. Cuando hablamos del ribaudequín, no debemos olvidar los problemas prácticos que atormentaban a sus constructores. Múltiples cañones significaban un complejo sistema de ignición. Algunas armas usaban una mecha conectada que encendía gradualmente los cañones individuales. En otras, el gatillo estaba conectado a un bloque mecánico y el disparo se producía de una vez. En este vídeo descubrirás que los armeros también tuvieron que lidiar con presiones diferenciales. Si algún cañón se llenaba con menos pólvora, el proyectil salía a diferente velocidad, causando dispersión. Además,
También estaba el problema del enfriamiento. Las salvas calentaban el hierro, por lo que los cañones debían enfriarse con agua o aceite para evitar la explosión de todo el armazón. Estos desafíos técnicos eran fascinantes para los ingenieros medievales y estimularon la creación de muchas patentes. El ribaudequín también tenía un efecto psicológico. Cuando el enemigo veía frente a él un dispositivo con decenas de cañones, podía desmoralizarse incluso antes de comenzar la batalla. Algunas armas estaban decoradas con cabezas de dragón talladas para reforzar la impresión. Los rumores se extendían rápidamente. Incluso siglos después de su despliegue, se contaban leyendas sobre los cañones con tubos de órgano. En un momento revelaremos que un efecto psicológico similar tuvieron también las bombas flotantes infernales en el río Escalda. No solo la cantidad de proyectiles, sino también la explosión y la tormenta de fuego podían desorganizar a un ejército disciplinado. El cañón de órgano a menudo se considera el precursor de las ametralladoras, aunque la conexión técnica no es directa. Sin embargo, en la historia de las armas es un eslabón importante que muestra que ya en la Edad Media existía el esfuerzo por aumentar la cadencia de fuego. Es interesante que la idea del cañón de órgano también inspiró a la marina. Algunas fuentes indican que los constructores venecianos intentaron instalar ribaudequins en la proa de las galeras para poder lanzar una salva contra los piratas atacantes. El resultado fue una embarcación imponente pero poco maniobrable. Cuando todos los cañones disparaban, el retroceso frenaba tanto el barco que se convertía en un blanco fácil. En este vídeo descubrirás que precisamente esta experiencia llevó a los constructores a la idea de separar los cañones y colocarlos en plataformas de artillería a los lados, lo que prefiguró el surgimiento de las baterías de costado, broadside. El principio del órgano influyó así también en la disposición de los cañones en los veleros posteriores. Ahora nos trasladaremos de las baterías terrestres al agua y presentaremos un arma que transformó los barcos en munición inimaginablemente destructiva: los barcos infernales de Amberes. De los Hellburners, quemadores infernales. A finales del siglo XVI, en Amberes, tuvo lugar uno de los experimentos más dramáticos con la pólvora. Los Hellburners, también llamados fuego infernal, eran barcos especialmente modificados, llenos de una enorme cantidad de pólvora y piedras, destinados a explotar cerca de puentes y fortificaciones enemigas. Esta idea provino del ingeniero italiano Federico Giambelli, contratado por la reina Isabel I para ayudar a los rebeldes flamencos a romper el bloqueo español durante el asedio de Amberes, en 1085. La construcción del barco infernal era compleja. En el casco de un pequeño barco mercante se construyó una cámara de ladrillo con paredes de hasta 1.5 metros de espesor y un techo de lápidas. La cámara medía 12 metros y se llenó con unas 300-200 kilotons, 7.000 libras de pólvora de calidad, y sobre ella una capa de piedras, fragmentos de hierro y otra chatarra. Sobre la cámara se construyó una falsa cubierta de madera con pequeños fuegos para que el enemigo creyera que se trataba de un barco incendiario común. El detonador era doble. El barco Fortune usaba una mecha lenta, mientras que el barco Hoop tenía un disparador mecánico temporizado que combinaba un mecanismo de relojería y un pedernal, uno de los primeros detonadores temporizados de la historia. En la noche del 4 al 5 de abril de 1585, los Hellburners fueron enviados por el río Escalda contra el puente español. El primer barco, Fortune, explotó lejos del puente principal y causó pocos daños, pero el segundo barco, Hoop, llegó hasta los pontones, donde la explosión subsiguiente mató a aproximadamente 800 soldados españoles y destrozó el puente en un tramo de 60 metros. Los registros de la época describen que la explosión se oyó en un radio de 80 kilómetros. El agua se dividió por un instante y lanzó llamas al cielo. Trozos de piedras y cuerpos humanos cayeron en un radio de varios kilómetros. El ejército de Alejandro Farnesio quedó conmocionado. Los preparativos para el despliegue de los barcos infernales estuvieron envueltos en estricto secreto. Giambelli trabajó en los sótanos de las casas de Amberes, donde detonó cargas más pequeñas a modo de prueba para verificar la potencia de la pólvora. En este vídeo descubrirás que su equipo desarrolló un alquitrán especial que rellenaba los huecos entre las piedras para mantener la carga unida. Además,
Usaron arcilla impermeable que impedía la penetración de agua en la cámara. El mecanismo de relojería que contaba el tiempo hasta la explosión fue considerado un milagro. Se trataba de una combinación de ruedas y resortes que, en el momento preestablecido, activaba el pedernal. Giambelli estaba tan convencido del éxito que dio a los pilotos de los barcos llaves falsas de las cerraduras para que no pudieran revelar el dispositivo prematuramente. El impacto psicológico de los Hellburners fue enorme. Después de que se difundiera la noticia de los barcos explosivos, los oficiales españoles se negaron a pasar la noche en el puente. Las tripulaciones se animaban mutuamente con oraciones y exorcismos. El desarrollo de la explosión dejó tal impresión que los barcos infernales se convirtieron en parte de las leyendas europeas. Unos años más tarde, cuando Francis Drake envió brulotes, barcos incendiarios, contra la Armada Invencible, provocaron histeria en las filas españolas. Muchos marineros catapultaron en pánico sus propios cañones al mar para acelerar la retirada. Este pánico muestra lo importante que es la guerra psicológica. A veces basta la sombra de un recuerdo para que los corazones de los soldados tiemblen. La paradoja es que, aunque los Hellburners causaron una destrucción inmensa, no lograron cambiar el curso del asedio de Amberes. El refuerzo esperado no llegó a los rebeldes, y la ciudad finalmente cayó. Al mismo tiempo, sin embargo, gracias a estas bombas flotantes, se abrió el debate sobre la ética de las armas de destrucción masiva. Ya entonces, algunos cronistas se preguntaban si era justo matar a un gran número de enemigos con una sola explosión. En un momento, veremos otra arma que se relaciona con el tema de la misericordia. La daga, misericorde, cuyo propósito no es la destrucción masiva, sino el destino individual en el campo de batalla. Por otro lado, surgieron historias trágicas sobre los barcos infernales. Una leyenda cuenta sobre pescadores que intentaron salvar a soldados españoles que nadaban en el río, solo para descubrir que su propia aldea había sido barrida por la onda expansiva. Otros cronistas describen que algunos barcos infernales fallaron y explotaron todavía en el puerto, matando a decenas de sus propios hombres. Estas tragedias recuerdan que la innovación a menudo va acompañada de pérdidas no planificadas. La siguiente arma de la que hablaremos es pequeña, pero su uso plantea un dilema moral similar: la muerte por misericordia. Aunque los Hellburners causaron una destrucción enorme, los rebeldes no supieron aprovechar la situación y el asedio continuó. Sin embargo, pasaron a la historia como las primeras armas de destrucción masiva. El concepto de bombas flotantes provocó tal temor que cuando la flota inglesa, 3 años después, envió brulotes contra la Armada Invencible española, el enemigo los consideró otros Hellburners y entró en pánico, aunque se trataba de simples barcos incendiarios. Muchos historiadores ven en los barcos infernales un precursor de los torpedos y minas navales modernos. El experimento de Giambelli muestra cómo la combinación de química, mecánica y estrategia puede crear un arma con un efecto psicológico que supera con creces la destrucción física. Antes de pasar a un arma pequeña, pero simbólicamente significativa, reflexionemos sobre el hecho de que a veces el horror en la batalla también consiste en tener que matar a un compañero por piedad. La siguiente arma se llama misericorde. Mas la misericorde, daga de misericordia. El combate medieval estaba lleno de crueldades, pero también contenía la idea paradójica de la piedad en la arena de batalla. La misericorde, o daga de misericordia, era una hoja estrecha destinada a dar el golpe de gracia a un caballero mortalmente herido. El término proviene del latín misericordia. En la época de las pesadas armaduras de placas, no era fácil rematar a un oponente que yacía dolorido en el suelo. La espada a menudo no lograba penetrar por las rendijas entre las placas. Por eso surgió una daga con una sección transversal muy estrecha para poder insertarla en la visera del yelmo o en la axila. La longitud de la hoja de la misericordia oscilaba entre 20 y 25 centímetros. Las hojas eran hexagonales, triangulares o romboidales y terminaban en una punta afilada. Según la descripción de especialistas, la herramienta completa medía de 8 a 10 pulgadas y tenía una empuñadura de madera discreta. La forma de la hoja permitía no solo rematar a los heridos, sino también penetrar la armadura en combate cuerpo a cuerpo. Un guardia podía golpear al oponente en el ojo o el corazón. El uso de la misericordia también tenía una dimensión psicológica. En la cultura caballeresca,
La muerte en el campo de batalla era una parte esperada del estilo de vida. Sin embargo, una larga agonía dentro de la armadura se consideraba indigna. Cuando un caballero era golpeado, y su herida era mortal, un compañero de armas o un oponente podía darle el golpe de misericordia, una rápida estocada de la daga en el cerebro o el corazón. En algunas narraciones se menciona que el propio caballero pedía a su escudero el golpe salvador. La daga de misericordia apareció en el siglo XII y se extendió rápidamente en Inglaterra, Alemania y Persia. Algunos investigadores la relacionan con armas punzantes islámicas, pero la versión europea tenía su especificidad en la forma de la hoja. Además del combate, se usaba también para la caza y a veces formaba parte de ceremonias. Un caballero podía colocarla sobre su pecho y prometer honor al prestar juramento. Es necesario señalar que la misericordia no era una herramienta de ayuda humanitaria, como podría parecer. A menudo se usaba también para rematar enemigos que todavía eran capaces de luchar. Algunas fuentes describen que la daga se convirtió en un símbolo de guerra psicológica. La vista de una misericordia en la cintura de un soldado podía aterrorizar al enemigo, porque sabía que en caso de caída no habría posibilidad de supervivencia. La cultura moderna no ha olvidado la daga de misericordia. En películas históricas a menudo vemos a caballeros sacando su misericordia en el momento en que quieren poner fin al sufrimiento de un amigo o enemigo. Se venden réplicas a coleccionistas y algunas asociaciones de combate intentan reconstruir las técnicas para usar la daga de forma segura en campos de entrenamiento. En este vídeo descubrirás que algunos recreadores prueban si la daga puede penetrar el equipamiento moderno de Kevlar. Los resultados muestran que la hoja triangular sigue siendo peligrosa. Esta arma nos recuerda, por tanto, que algunos conceptos de diseño son atemporales. El fenómeno de la misericordia en el campo de batalla se refleja en los códigos caballerescos. A menudo, la elección entre rematar al oponente o aliviar su sufrimiento se percibía como una prueba de honor. En este vídeo descubrirás que las crónicas relatan historias donde el caballero victorioso decidía perdonar al oponente caído y prefería la captura a la muerte. Este acto se citaba luego como prueba de nobleza. Por otro lado, existen leyendas de que algunos guerreros tenían sus misericordias envenenadas para acortar el sufrimiento del enemigo de forma garantizada, lo que muestra cómo el ideal de misericordia se mezclaba con la crueldad pragmática. La daga se convirtió así en símbolo de las dos caras de la moral medieval. La misericordia también era un objeto ritual. Al ser armado caballero, a veces el joven escudero sostenía la daga sobre su pecho como recordatorio de que su vida podría terminar algún día bajo la punta de un arma misericordiosa. En crónicas monásticas se menciona que algunas dagas se guardaban en capillas como objetos votivos y estaban decoradas con gemas y cruces. En este vídeo descubrirás que en París existía un taller gremial especializado en la fabricación de misericordias, donde se dedicaban horas de trabajo manual a cada pieza. La hoja se templaba para que no se rompiera, y la empuñadura a menudo se tallaba con forma de palma, para simbolizar la mano que da el último golpe. El tema de la misericordia recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el ser humano tiene elección. En una época en que las armas se volvían cada vez más destructivas, la misericordia adquirió un toque individual, una persona a otra. Esta dimensión íntima contrasta con la destrucción masiva que abordaremos en el próximo capítulo. En un instante descubriremos cómo Bizancio utilizó la química para crear un fuego que barrió flotas enteras. El fuego griego mostrará que las armas medievales podían ser brutales a una escala completamente diferente. Al igual que muchas otras armas, la misericordia desapareció con la llegada de las armas de fuego y el cambio en la ética del combate. Hoy se conserva en colecciones de museos y recuerda el lado oscuro de la cultura caballeresca. En la siguiente parte, sin embargo, nos trasladaremos a una sustancia misteriosa que podía arder incluso sobre el agua y cuya composición sigue siendo desconocida hasta hoy. El fuego griego. El fuego griego. El arte militar medieval está lleno de historias sobre secretos, pero ninguno es tan legendario como el fuego griego. Este agente incendiario, inventado probablemente por el ingeniero judío sirio calínico de Heliópolis en el siglo VII, fue el arma clave de la marina bizantina. Según las crónicas bizantinas,
El fuego griego consistía en una mezcla secreta de resina, nafta, cal viva, azufre y otras sustancias. El secreto de la receta se guardó tan celosamente que solo se conservan conjeturas. ¿Qué hacía a este fuego tan peligroso? Una de sus propiedades fundamentales era que no se podía apagar con agua. Al contrario, al contacto con el agua ardía aún más intensamente, porque podía contener sustancias como la cal viva, que reaccionaban exotérmicamente con el agua. Esto lo convertía en el arma perfecta para las batallas navales. Los barcos enemigos ardían incluso en el mar. Además, el fuego iba acompañado de un silbido ensordecedor y un humo denso, lo que tenía un enorme efecto psicológico. Los oponentes huían en pánico. Los bizantinos desarrollaron varios métodos para desplegar el fuego griego. En los barcos se instalaban tubos de bronce o bombas, sifones, que lanzaban un chorro de la mezcla ígnea contra el enemigo. Para el combate terrestre surgieron los cheirosífones, es decir, lanzallamas manuales, que funcionaban de manera similar a las mangueras de bomberos actuales. Los soldados podían rociar la mezcla ígnea directamente sobre las torres de asedio. También se fabricaron granadas de cerámica llenas de fuego griego, que se podían lanzar desde las murallas. Esta versatilidad hizo que el fuego griego dominara el combate medieval en el mar y en las defensas urbanas. Las crónicas bizantinas cuentan que durante el primer y segundo asedio árabe de Constantinopla, en los años 674, 668 y 717-718, el fuego griego destruyó decenas de barcos y repelió la invasión. Su uso en el combate mediterráneo fue tan efectivo que los marineros árabes aprendieron a llevar mantas empapadas en vinagre para sofocar la llama. Aún así, muchos barcos ardieron, porque nadie sabía exactamente cómo se producía el fuego. Además del efecto físico, el fuego griego también tenía un significado simbólico. Representaba la protección divina del Imperio bizantino. El mito del fuego inextinguible sobrevivió incluso después de la caída de Constantinopla. Los historiadores contemporáneos han intentado reconstruir la receta y proponen una composición a base de nafta, resina, azufre y fósforo, pero ningún experimento ha logrado reproducir exactamente el efecto original. La receta del fuego griego era tan valiosa que se convirtió en uno de los secretos mejor guardados de Bizancio. Existen leyendas sobre que su secreto solo lo conocía una familia de químicos y que transmitían la receta de padres a hijos bajo juramento de lealtad. Los historiadores creen que los componentes se almacenaban en recipientes especiales y se mezclaban justo antes de la batalla para evitar la autoignición. En este vídeo descubrirás que los almirantes bizantinos tenían un rango especial de fabricantes de fuego, quienes también eran responsables de proteger el secreto. Se dice que quien revelaba la receta al enemigo era ejecutado junto con su familia. Estas medidas muestran el valor que tenía el dominio de la química. Desde el punto de vista logístico, el fuego griego era difícil de transportar y preparar. Los barcos bizantinos debían llevar barriles con la mezcla inflamable, fuelles y bombas con tubos de bronce. Cada bomba requería un equipo de hombres. Uno sostenía la manguera, otro bombeaba y un tercero encendía el chorro. En las murallas de las ciudades se construyeron puestos especiales con parapetos de piedra para poder rociar la mezcla de forma segura sobre las torres de asedio. Las exploraciones arqueológicas en Constantinopla han revelado canales y cisternas donde podrían haberse almacenado los inflamables. Esto es prueba de que se trataba de una producción industrial organizada. El fuego griego también tenía una dimensión diplomática y estratégica. Bizancio lo ofrecía ocasionalmente como regalo a sus aliados, pero nunca reveló la receta. Árabes y cruzados intentaron imitar la mezcla y crearon su propio fuego árabe o fuego latino, pero sus versiones carecían del componente clave que permitía arder sobre el agua. El conocimiento oculto dio a Bizancio una ventaja, gracias a la cual se mantuvo durante varios siglos más. En un momento saltaremos de Bizancio a China, donde la química también se convirtió en motor del arte de la guerra. La pitu, lanza de fuego, mostrará cómo la pólvora pasó de los laboratorios de los alquimistas a las manos de los infantes y abrió la puerta a una nueva era de guerras. El secreto del fuego griego se considera hoy uno de los secretos mejor guardados de la antigüedad y la Edad Media. Su capacidad para incendiar el agua
simboliza el peligroso poder de la química, que apenas comenzaba a desarrollarse. Y es precisamente en este ámbito químico donde continúa nuestra última historia. Nos trasladaremos a China, donde nació el arma que se convirtió en precursora de las armas de fuego modernas, la lanza de fuego, o Fire Lance. Incluso después de la caída de Bizancio, la leyenda del fuego griego permaneció viva. En el siglo XIV, el erudito árabe Ibn Khaldún escribió sobre la misteriosa mezcla que usaban los bizantinos y advirtió a los gobernantes del norte de África que estuvieran preparados para armas similares. En el siglo XVII, incluso aparecieron tratados pseudocientíficos en Europa que afirmaban que el fuego griego era fuego infernal regalado por el diablo. Estos textos muestran que el secreto de la mezcla se transformó en un mito y una leyenda que alimentó la fantasía de generaciones posteriores. Cuando hoy leemos novelas y vemos series donde aparece un fuego inextinguible, podemos estar seguros de que el creador se basó en las leyendas bizantinas. La lanza de fuego, Fire Lance. China es la cuna de la pólvora, y la Fire Lance, lanza de fuego, es una de las primeras pruebas de su militarización. Según tratados militares chinos, ya en el siglo XI aparecieron tubos de bambú o metal fijados a lanzas, que al encenderse lanzaban llamas y proyectiles. Estos primeros lanzallamas combinaban la lanza tradicional con un tubo lleno de una mezcla de salitre, azufre y carbón vegetal. Cuando la mezcla se encendía, arrojaba una lluvia ígnea sobre el oponente. La versión básica de la Fire Lance funcionaba como un arma lanzallamas improvisada. Sin embargo, gradualmente se añadieron a la carga fragmentos metálicos, bolas de cerámica y otros proyectiles. Así, la lanza se convirtió en la primera forma de cañón de mano. El efecto consistía en que la llama y la metralla alcanzaban al enemigo a corta distancia, lo que era efectivo especialmente en la defensa de fortines y murallas urbanas. En las fuentes se indica que el desarrollo de estas armas continuó. Hacia el siglo XII aparecieron flechas cohete y lanzacohetes simples que se disparaban desde armazones de madera. Hacia el siglo XIII se añadieron cañones de mano, hand cannons, y granadas improvisadas, lo que significó que la Fire Lance se convirtió en un puente entre el lanzallamas y el arma de fuego. Esta tecnología se difundió hacia el oeste. Los mongoles, que conquistaron gran parte de Asia, transmitieron el conocimiento de la pólvora a Persia y luego a Europa. Los alquimistas e ingenieros militares europeos adaptaron entonces las recetas, aumentaron el contenido de nitrato y ajustaron las armas a sus necesidades. Es interesante que los inventores chinos pronto descubrieron métodos para estabilizar la mezcla, lo que permitió un almacenamiento y manipulación más seguros de la pólvora. Utilizaron la técnica de humedecer y luego secar, creando así gránulos que se encendían mejor. En Europa, este método surgió siglos después. Las lanzas de fuego marcaron así el inicio de la ingeniería química. Cuando hoy pensamos en la Fire Lance, vemos en ella el prototipo del rifle o lanzallamas moderno. Su desarrollo muestra cómo la combinación de una simple lanza de madera y la química transformó la forma de hacer la guerra. En este vídeo descubrirás que las innovaciones medievales no se limitaron a Europa. La antigua China desempeñó un papel clave en el desarrollo de armas que más tarde dominarían el combate global. En las crónicas chinas, en relación con la Fire Lance, también aparecen elementos astrológicos y espirituales. Era común que antes de la batalla, los sacerdotes determinaran el momento adecuado para encenderlas según la posición de las estrellas. Algunos textos sagrados advertían que las llamas de la lanza de fuego podían enfurecer a los dioses del fuego y recomendaban ofrecer incienso para evitar la desgracia. Este elemento de misticismo sugiere que incluso la tecnología en China estaba estrechamente vinculada al mundo espiritual. En un momento cerraremos nuestro viaje y veremos cómo esta mezcla de ciencia, fe e innovación nos ha formado y nos sigue formando. El viaje de las lanzas de fuego no termina en China. Los ejércitos coreanos y vietnamitas adoptaron el concepto y lo adaptaron a sus necesidades. En el siglo XV, en Corea aparecieron los llamados hwacha, que disparaban cientos de flechas cohete a la vez. El ejército mongol, por otro lado, combinó la Fire Lance con su famosa caballería. Los nómadas fijaban los tubos a los arcos y disparaban llamas a los oponentes desde los flancos.
En este vídeo descubrirás que esta tecnología llegó también a la India y Persia, donde se usaban en la defensa de fortalezas. Cada cultura añadía sus propios ingredientes. Por ejemplo, en Japón se añadía resina de pino a la pólvora para que la llama ardiera más tiempo. La Firelance también impulsó el desarrollo de la tecnología de cohetes. Los ingenieros chinos notaron que un tubo lleno de pólvora podía volar por sí mismo si de su extremo se liberaba una corriente de gases suficientemente fuerte. Así nacieron los primeros cohetes de pólvora, que se usaban tanto para iluminar el campo de batalla como para incendiar campamentos enemigos. Generaciones posteriores modificaron los estabilizadores y el peso de las ojivas. Este desarrollo arroja una luz interesante sobre la tecnología moderna de cohetes. En cada nave espacial se esconde una chispa de la lanza de fuego medieval. Como puente entre la tradición y la modernidad, la Firelance nos muestra que el desarrollo de armas es global e interconectado. La tecnología se difunde por las rutas comerciales, la conquista y el intercambio cultural. Como veremos en el resumen final, cada una de las invenciones presentadas forma parte de una cadena más grande de innovaciones que, a lo largo de la historia, se inspiraron y combinaron mutuamente. En un momento cerraremos este mosaico y veremos qué nos dicen estas armas sobre el ser humano que las creó y las usó. A conclusión, en nuestro recorrido por las armas medievales, hemos abordado 10 invenciones fascinantes que combinan la creatividad técnica con el contexto cultural. Desde la espada flexible Urumi, que danzaba alrededor del cuerpo del guerrero, pasando por el atrapa-hombres, diseñado para neutralizar sin matar, hasta las lanzas de fuego, que se convirtieron en precursoras de las armas de fuego modernas. Aunque muchas de estas armas hoy parecen curiosidades, representan hitos importantes en la historia militar. Una prueba de que la innovación a menudo surgía bajo la presión de la supervivencia y las circunstancias sociales. En el mundo moderno, la cuestión del combate y la defensa se traslada al ciberespacio y la robótica, pero los principios siguen siendo sorprendentemente similares. El Urumi nos recuerda que la elegancia puede ser mortal. El Mancatcher muestra que los cálculos económicos fueron y son parte de la guerra. Los Hellburners, por su parte, anticipan el concepto de armas de destrucción masiva, lo que nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de inventores y políticos. El fuego griego y la Firelance demuestran que la química y la tecnología pueden cambiar las reglas del juego y que los secretos pueden guardarse incluso durante siglos. Actualmente, a menudo perdemos el contacto con la historia y tenemos la sensación de que el progreso tecnológico comenzó solo en la era moderna. Sin embargo, la Edad Media nos enseña que la creatividad y el deseo de innovación son cualidades humanas permanentes. Las armas de las que hemos hablado hoy son solo una pequeña parte de una historia mucho más amplia, en la que se encuentran el arte, la ciencia, la política y la fe. Nuestro viaje a través de continentes y siglos muestra que el ingenio no conoce fronteras. ¿Qué conecta el Urumi indio, el Wedendak flamenco y la Firelance china? Todos surgieron de necesidades específicas y fueron moldeados por la cultura que los vio nacer. En este vídeo descubrirás que al estudiar las armas, también tocamos la música, la poesía, la economía y la religión. Cada hoja y cada tubo habla del alma de su creador. En una época en la que se habla de inteligencia artificial y armas láser, es fascinante mirar atrás y ver cómo la gente en el pasado intentaba superar sus propios límites usando acero, madera y fuego. Este círculo abierto no termina. Cada una de las 10 armas que hemos discutido abre preguntas. ¿Qué otras herramientas únicas esperan ser redescubiertas? ¿Cómo se reflejaron las tecnologías medievales en nuestros objetos cotidianos? Esta curiosidad nos lleva a investigar más y nos inspira nuevas ideas. Incluso en el mundo moderno, encontramos armas que son más una demostración de poder que un medio real de combate, similar al escudo-pistola. Y todavía discutimos sobre la ética de su uso. La próxima vez que sostengas una herramienta común o veas combates cinematográficos, recuerda que detrás de ella también puede haber una larga historia de innovaciones. Si el viaje al pasado de hoy te ha interesado, por favor apoya nuestros próximos proyectos. Dale me gusta a este vídeo, compártelo con amigos y sigue los próximos episodios. Ya espero con ansias nuestro próximo encuentro en las profundidades históricas, donde juntos
descubriremos otros capítulos olvidados de la historia de la armería y las guerras.